Muy bien, buenos días, que Dios los bendiga. Estamos todos los que están. Muy bien. Siempre si ustedes se dan cuenta que empieza a faltar como gente, ustedes tienen que animarlos con la fe a estar acá, porque yo a veces no me doy cuenta de quienes no están. Y cuando yo no estoy, me han contado por ahí, ya me cuentan, de que pronto la asistencia empieza como a menguar. No sé por qué, pero de pronto cuando falto la gente da como sueño, o no puede, o tiene cosas para hacer. La idea es que la gente no falte cuando yo no estoy, y usted tiene la responsabilidad de hacerle saber a la persona que tiene que estar aquí. Si no, usted es cómplice con la persona, o si no, usted llena su corazón también con cosas. Dice, si este falta, a mí también me haría bien quedarme un ratito más en la cama. ¿Ah? Y siempre hay alguna razón, ¿no? Siempre hay como razones que son poderosas, pero si es razón, que sea razonable y que no sea una excusa. Amén. Muy bien, queridos. Estaba meditando, estaba pensando en una cosa que a mí me pasó cuando yo llegué al Evangelio y otra cosa cuando yo llegué a Jocum. Cuando yo llegué al Evangelio y me convierto, y yo me doy cuenta que había todo un sistema organizado, ¿no? Había gente que cantaba, hay gente que predicaba, había gente que hacía esto, había gente que hacía otras cosas, y todo el mundo tenía como su función. Estaba el hermano líder de la intercesión, estaba el líder, ¿cierto?, de aquel que hacía el evangelismo, estaba el director de la alabanza y estaba el que organizaba todos los eventos. Y cuando yo llegué allá y yo miré, yo me di cuenta que yo no tenía como muchas habilidades, bueno, al menos era como yo me sentía, ¿no? Yo no sabía predicar, yo no sabía cantar, yo no sabía organizar cosas. Llegué allí y yo sentía que todo lo que acontecía para mí era tan grande, ¿cierto? Los líderes, las personas, y yo sentía que nunca iba a poder, que me era difícil alcanzar el nivel que ellos tenían, pero quería alcanzarlo. Y una cosa que le dije al Señor, Señor, yo no sé nada de esto, yo no sé si algún día voy a predicar, no sé si algún día voy a cantar, no sé si algún día voy a enseñar, pero una cosa sí yo sabía que podía hacer, que era orar. Ya ni siquiera tenía las capacidades, en aquel momento yo ni sabía, a veces oraba y ni sabía que oraba, pero oraba. ¿Me entiendes? Que a veces uno no sabe orar, también tiene que aprender a orar. Y la otra cosa me pasó cuando yo llegué a Jocum. Cuando llegué a Jocum me pasó exactamente la misma sensación, pero de una manera distinta, porque yo venía de la iglesia, ¿no? Ya había como avanzado algunas cositas en mi vida, pero cuando yo llegué a Jocum yo quería hacer cosas, yo soñaba con hacer cosas, pero no me sentía como capacitado, no me sentía como listo para enfrentar situaciones. Yo recuerdo que en una de las charlas de estudios bíblicos, el maestro dijo, mira, ser un maestro de la Biblia es tan fácil, tú ni siquiera te imaginas. Y estábamos estudiando el libro de Filemón, Gálatas, una cosa así, ya ni me acuerdo, y dice, por ejemplo, este libro tiene una página, es solo uno. ¿Cuánto tiempo te toma leer este libro? Calculamos 15 minutos como mucho. Y dice, si vos lo lees, voy a tener la autoridad para decirle a la gente, leí un libro de la Biblia completo.
Y dice, y si vos lo estudiás, vos vas a dominar el libro y te vas a convertir en un maestro de este libro. No necesitas ser un maestro de toda la Biblia. Lo que vos necesitas es tomar un libro y darle duro, darle duro, darle duro, darle duro, darle duro. Alguna cosa te va a quedar, alguna cosa vas a aprender y otro no van a tener la inversión que vos tenés en este libro. ¿Sabes que eso me quedó tan grabado en mi corazón? Tan grabado. Y yo me di cuenta que ser una persona hábil en aquellas cosas que algún día a ti te gustaría hacer no requiere, ¿cierto?, a tanta ciencia, tanta filosofía, sino que lo que realmente requiere es dedicación. O sea, cuando nosotros nos gusta hacer algo para el Señor, nos gusta, ¿ya? El siguiente paso para alcanzar aquello que nos gusta es dedicarnos. Y yo me di cuenta que mucha de la gente que había en la iglesia, ¿ya?, les gustaba hacer cosas pero no se dedicaban. Y después me di cuenta en Jocún que mucha de la gente que le gustaba hacer cosas no se dedicaban. O sea, vivían gustándole y vivían ambicionando posiciones que otros tenían. Y entraban en la crítica, en la murmuración, pero no tenían dedicación. Y yo me di cuenta que esta cosa era un asunto de reconocimiento. O sea, no yo buscar el reconocimiento, ¿ya? No mostrar, no decirle como me decía uno por ahí, dile que me obedezcan, sino que era un asunto natural de la dedicación que uno tenía. Yo me di cuenta que el reconocimiento es proporcional a tu honestidad en cuanto a la dedicación que tú tienes. Repito, o sea, el reconocimiento es proporcional a la dedicación que tú tienes en aquello que quieres hacer. Y me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta que la búsqueda del reconocimiento no está basada en exigirle a los demás que yo me dedico. ¿Me entiendes? O sea, yo estoy trabajando para esto, yo necesito que alguien reconozca lo que estoy haciendo. No está basado en eso, ¿tá? Sino que es proporcionar a la inversión que tú tienes. Por ejemplo, si yo me dedico es porque me gusta. Si me gusta, yo me siento bien. Si la gente lo ve, te busca. Y es un complemento, porque al final tú estás haciendo aquello que te gusta. No porque buscas el reconocimiento, sino porque te gusta. Y como te gusta, tú lo haces. Y como lo haces, la gente te ve. Y como la gente te ve, la gente te busca. ¿Me está entendiendo? Es simple. Yo, antes de seguir con más ejemplos, quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Si alguien lo puede leer. Y desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí hay un antes, un presente y un futuro. Un pasado, un presente y un futuro.
El apóstol Pablo le está recordando a Timoteo algo que él había hecho desde la niñez. ¿Y qué es lo que él había hecho desde la niñez? Lo que él había hecho desde la niñez había sido estudiar las Sagradas Escrituras. O sea, fue una persona que desde niño, ¿cierto?, le dieron esta habilidad, le entregaron esta capacidad de poder estudiar la Sagrada Escritura. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo, ahora tienes que hacer algo nuevo. No le está diciendo tú tienes que hacer algo nuevo. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo, mira, hay algo que tú siempre hiciste. Algo que tú siempre asistes, pero ahora debes seguir haciéndolo. Esto va a ser útil. Esto te va a dar utilidad. Esto es útil para ti. ¿Tá? ¿Para qué? Para ayudar al crecimiento de la iglesia. A base de todo lo que tú viviste y has vivido y has estado haciendo, esto va a ser útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar en justicia. ¿Me entiendes? O sea, no le está pidiendo, yo quiero que instruyas, que tú hagas, que tú ministres, que tú enseñes, que tú hagas tal y tal cosa, ¿ya? Y Timoteo se agarra la cabeza y dice, puchi, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Te pasó alguna vez que te pidieron algo que no sabías hacer? Y te lo pidieron hacer y vos quedaste allí como marcando ocupado. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Está? Te quedas en el aire. Pero el apóstol Pablo no le está pidiendo nada que él no sepa. Nada que él no haya estado haciendo, que no vaya a hacer y que no vaya a seguir haciendo. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Persiste. ¿Qué significa persistir? Permanecer. Claro, nuestra versión dice permanecer. ¿Qué más? ¿Cierto? Persistir es la capacidad que se tiene de ser insistente frente a aquello que se ha aprendido. O por aprender o por querer aprender. ¿Ya? La definición literal viene, ¿cierto?, en la perseverancia que ocurre cuando se pone un rollo de película. Antiguamente, no sé, los más viejitos, no existían las cámaras estas que tenemos hoy, ya las digitales, eran unos rollos. Y los rollitos, para revelarlos, yo me acuerdo que mi hermano se hizo un estudio hechizo y tenían unos líquidos. Se ponían los líquidos allí, ¿cierto? Y se iba pasando por líquido y vos fijabas tu mirada hasta cuando empezaba a aparecer la imagen. Era espectacular. Entrar ahí era... Pero tú tenías que ser perseverante. Si alguien abría ese cosito y entraba un poquito de luz, se estragaba todo, hermano. Y mi hermano quedaba, pero feliz. Pero cuando yo entraba así, y él ponía una lucecita igual, ¿no? Afuera. Eso es persistir. Eso es perseverar. Es ser persistente, ser insistente en aquello que siempre te gustó, en aquello que siempre quisiste. Y en Timoteo, ¿cierto?, viene desde la niñez. ¿Tá? Hay elementos en la vida en los cuales nosotros debemos, ¿cierto?, estar persuadidos, como me decían, en la infancia, o apercibidos y ser persistentes, ser porfiados. Hay cosas donde vale la pena ser porfiados, sobre todo cuando tú estás seguro
que lo que estás aprendiendo, que lo que vas a aprender, que lo que vas a hacer va a valer la pena. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué fue lo que hizo Esdras antes de enseñar, antes de cualquier cosa? Preparó. Se preparó. La preparación es un elemento clave para que nosotros podamos hacer aquello que necesitamos hacer. Yo me recuerdo cuando yo escuché esa enseñanza, más que la enseñanza, la declaración de que vos, si vos persistís en algo, vos podés ser maestro de esto. Yo dije, esta es la mía. Esta es la mía. Me acuerdo uno de los segundos libros que enseñé en la Escuela de Estudios Bíblicos. No sé si mi esposa le ha contado, ella era estudiante. Fue un desastre, hermano. Fue un desastre terrible. Yo me acuerdo que era el Evangelio de Juan. Y yo me había preparado. Tenía páginas y páginas. Había llenado páginas, había investigado, había leído libros y había anotado. Claro, yo sabía que tenía que prepararlo, pero no sabía cómo prepararlo, ni sabía cómo enseñar. Porque preparar no es suficiente. Preparar una enseñanza no es suficiente. Hay que prepararse también de cómo tú lo vas a enseñar, de cómo tú lo vas a entregar. O sea, son dos tipos de preparaciones. La preparación que hay para preparar el libro, y dentro de esa preparación está el cómo tú vas a enseñar. También tiene una preparación. Ya por ejemplo, el Billy Graham, se dice que él escribía toda su predicación antes y después se predicaba a sí mismo. Se ponía delante de un espejo y él ya practicaba su predicación, que puede parecer muy poco espiritual, pero el tipo tiene como autoridad en eso porque ganaba unos cuantos miles de personas para Cristo, ¿no? Y siempre fue así, un hombre íntegro, todavía no se muere, pero ya parece que casi no predica. Y yo me di cuenta ese día, yo estaba enseñando y la gente me empezó a hacer preguntas y yo me sentí confrontado. Aparte también se fueron al rechancho, me hicieron preguntas que ni el más grande de los maestros podía contestar. Pero eso me sintió mal, me hice sentir afligido. El primer pensamiento que vino a mi mente, vos nunca vas a poder ser un maestro, vos nunca vas a poder enseñar. Eso fue lo primero, exactamente lo primero. O sea, yo miraba las miradas y el pensamiento que parecía que me decían ellos, no es que me lo dijeran, pero era lo que yo sentía. Vos eres incapaz de poder enseñar. ¿Tá? Vos no sirves para esto. Vos no eres suficiente para esto. Obviamente nunca terminé esa clase. Nunca. Yo entré en un estrés emocional, no aguanté, me puse a llorar delante de todos. Apareció el Chelo y los retó a todos. Ya él me dijo que realmente no era solo que yo no supiera enseñar ni nada por esto, sino que me dijo que la disposición, pues ese otro elemento era la disposición de la clase, no estaba en tener un corazón de aprendiz y aprender de una persona nueva como lo era yo. Pero el efecto, la sensación es muy fuerte, es muy grande, es terrible. Y yo durante días estuve con el temor, esa crisis de pánico, esa sensación de, pucha, ¿cómo lo voy a hacer? No sé cómo hacerlo. Y frente a otra persona que sí es un maestro,
frente a alguien que sí lo puede hacer mejor. Siempre uno tiene esta sensación que lo haga el que sabe, no el que está aprendiendo. Que lo haga el que sabe, que lo haga el otro. ¿Ya? El otro ya está preparado para esto. El otro tiene la capacidad para hacer esto. Y yo durante días estuve eso hasta cuando me dieron el siguiente libro. Y el siguiente libro era Éxodo, o Número. Y yo dije, si con uno de a pie yo temblé, ¿qué voy a hacer con los que vienen de a caballo la espesura del Jordán? Estoy acabado, estoy frito. Quieren mi sentencia de muerte, quieren mi crucifixión, quieren matarme. Este fue para darme el golpe final, el remate final. Aquí va a terminar todo. Yo tenía dos opciones. Encerrarme y decir que lo haga otro, o persistir, o perseverar, o en insistir, en hacer aquello que me gustaba, porque me gustaba. Fue terrible la sensación, pero me gustaba. ¿Ya? Me gustaba. No, Raquel en ese tiempo era estudiante. Y resulta que para enfrentar ese libro me preparé como nunca. Ya oré, ayuné, madrugué, escribí, pregunté. Lo hice cuando yo terminé de enseñar ese libro. Ya ni me acuerdo qué libro era, no sé si era Éxodo, Número, Deuteronomio, pero eran uno de esos gigantes. Yo me puse a llorar, pero esta vez diferente. O sea, eran dos tipos de lloro. El primer lloro era de incapacidad, insuficiencia, ¿cierto? De inutilidad. Pero el segundo lloro es de, quizá seguía siendo la misma persona incapacitada, pero la perseverancia me había dado el saborcito de que, dale. Por último, ahora se quedaron callados. Yo no sé si fue por una reprensión de Chelo, ¿me entiendes? Yo no sé si fue porque los retaron, porque le dijeron si decía algo, escúchenlo, ¿me entendés? O sea, yo no sé qué pasó en el escenario. Pero el hecho de haber estado allí 3 días, detrás, ¿cierto? Un poquito 2 días detrás de allí enseñándole a esos gigantes, para mí fue una experiencia tremenda, inolvidable, que yo nunca voy a olvidar. Si yo me hubiera quedado en el proceso, nunca lo hubiera visto. Pero hay un elemento muy importante, la disposición. Y disposición es sinónimo de preparación. No podemos enseñar lo que nunca preparamos. No podemos vivir aquello que no estamos dispuestos a persistir en vivir. No podemos tener sueños gigantes si no perseveramos en algo. La inconstancia o el querer hacer muchas cosas, ¿ya?, te puede llevar, ¿cierto?, a esta fragilidad de nunca hacer algo que permanezca para siempre. Tú puedes saber vivir haciendo muchas cosas, pero hay algo específico que Dios quiere que tú hagas y que no va en contra de aquello que te gusta hacer. Para eso tú necesitas disposición. La disposición es sinónimo de preparación. Esto te ayuda en la vida física, en la vida espiritual, ¿cierto?, en la vida intelectual. Quita un peso sobre tu vida, porque cuando tú ya empiezas a dominar algo que tú sabes, tú ya no necesitas todo ese trabajo esforzado que se necesitaba en un principio. Hay elementos que tú ya sabes cómo hacerlo. Y tú entras en las reglas que aprendiste desde la niñez. Como Timoteo. O sea, Timoteo tenía algo que él había aprendido desde la niñez y era su caballito de batalla. O sea, obviamente cuando niño no era obispo de una iglesia, pero esa misma instrucción de su niñez
le servía ahora que era una persona madura para hacerlo. ¿Está? Si vos no sabes nada y el Señor te está llamando a algo, vos empezá ahora. Y de aquí a 20 años, a 10 años, vos vas a ser una eminencia en aquello. ¿Está? Los jóvenes miran a los viejos y dicen, este es un hombre que sabe. Pero ¿sabe por qué sabe? Porque tiene años. Y el joven no tiene los años que el viejo tiene. ¿Está? Los chicos a mí me miran y me dicen, pastor, usted es un hombre impresionante, es un hombre, en la Biblia es increíble. Y estos días hay gente que se me estaba acercando y me diciendo, estás tomando la Biblia de una manera linda, rica. Y no es que ahora llevo 20 años tratando de meterme esto en la cabeza. Llevo 20 años tratando de meterme esto en la cabeza y sigo tratando de metérmelo en la cabeza. Sigo tratando de que, pucha, por último, algo se te tiene que quedar. ¿Cierto? Alguna cosita por allí se te tiene que quedar. Entonces la perseverancia te va a llevar, al final te va a llevar a conquistar, te va a llevar a tomar, te va a llevar a poseer, pero no perseverancia en hacer muchas cosas. Dios quiere hacer de ti algo especial. Y vos necesitas dedicar tiempo en eso. Necesitas invertir tiempo en aquello. ¿Está? Necesitas desarrollar. Vos no podés vivir queriendo hacer una cosa, soñando con una cosa y haciendo otra. Tienes que prepararte para eso. Tienes que soñar preparándote. Hay gente que dice, yo quiero ir a Europa. Yo me quiero ir a Inglaterra. Un ejemplo. Y la pregunta es, ¿qué vas a ir a hacer allá? A evangelizar. ¿Vas a evangelizar? Sí. ¿Cómo vas a evangelizar? No sé, diciéndole a la gente que Dios es bueno, que Dios los ama. Linda cosa. ¿Pero no sería mejor prepararte para eso? Cuando yo me venía al Uruguay el año 92, se formó un grupo, un equipo. Hicimos una reunión, habían como 7 personas en esa reunión. Y el objetivo de la reunión era desarrollar el proyecto Uruguay. Tremendo, tuvimos esa reunión y todo, pero con un input tremendo de venir a Uruguay a trabajar, a levantar el ministerio, a colaborar con el ministerio, con la base de Juventud con la Misión, que era nuevita en Montevideo en aquel tiempo, año 92. Empezó toda la preparación y de pronto una de las personas que estaba en el proyecto dice, bueno, yo no puedo ir, mi papá no me autoriza, me dice que yo tengo que estudiar y todo ese tipo de rollos que hay, ¿no? Y no fue. Y de pronto otro por allá, bran, no puedo. Y yo estaba luchando, hermano. Y yo estaba luchando en mi corazón. ¿Está? Yo sabía que tenía que venir, pero no sentía como paz de venir todavía. Y cuando me invitan a hacer la escuela de estudios bíblicos, la invitación que me hacen y me dicen, Daniel, esta es una herramienta que es sumamente importante. Si vos vas a Uruguay, Dios te va a usar, pero te va a usar a un nivel, te va a usar a un punto. ¿Ya? Y es más, tú puedes tener aún mucho más problemas porque tú no vas a tener las herramientas suficientes. Pero si tú haces esta escuela, si tú te preparas en la Biblia, ya tu condición en la cual tú llegas al campo es diferente. La gente te va a mirar con otros ojos. Tú ya no vas a ser una persona que está yendo a ayudar a otro, sino que vas a tener una herramienta donde tú ya eres un maestro de la Biblia, eres una persona que puede enseñar la Biblia y la gente va a usar la herramienta que Dios te va a entregar. O sea, y yo me di cuenta con eso que a mayor preparación, ¿cierto?, más fácil es el trabajo. A mayor preparación, o sea, si tú vas al campo sin prepararte, tú vas a tener un trabajo de 20 años. Pero si tú vas bien preparado,
Lo que hiciste en 20 años, tú lo puedes hacer en 3 años. ¿Por qué? Porque tú vas preparado y tú necesitas preparación. Necesitas preparar. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo. Y le está insistiendo y le está diciendo, persiste en esto. ¿Está? Es esto lo que estaba consciente ya Esdras cuando iba a ir a Jerusalén. Cuando él iba, ¿cierto?, en medio del desastre, él sabía que él necesitaba preparación. No era muy práctico. No era su habilidad ya de edificar cosas, pero había elementos que él tenía que eran muy importantes y que sabía que podía construir, como por ejemplo la vida espiritual de una nación. El gran reformista de la historia de la restauración se llama Esdras. Pero no empezó él traduciendo, no empezó siendo un capo, sino que él dispuso su corazón. Y la disposición es un elemento básico para ver la conquista. En cada área donde tú estás, cada cosa que tú vas a hacer, vos necesitas disposición. Necesitas disposición, preparación, dedicación. Necesitas dedicarte y dedicarte con amor, dedicarte queriendo hacerlo. Hay gente que se dedica, pero su corazón está lleno de murmuración, de chisme, de crítica, de yo estoy haciendo esto y el otro no lo hace. Y vive luchando eso, ¿viste? Está amasando el pan y está peleando con el mundo, está peleando consigo mismo. Está tocando la guitarra y está peleando con el mundo, ya con los demás. ¿Por qué no lo hace otro? Y tiene esa guerra aquí en su mente, tiene esa guerra en su corazón de por qué el otro no lo hace y yo tengo que hacerlo. No, cuando hablamos de disposición, ya esta capacidad que nosotros tenemos de querer, de anhelar, ¿cierto? Eso es disposición, de hacerlo y de hacerlo porque si lo haces mal, sabes que la próxima te va a salir mejor. Con esa disposición, que si vos lo haces mal, la próxima te va a salir mejor. Porque ya lo hiciste y ya viste algunas cositas. En ese espíritu es tremendo porque el fruto es lindísimo y viene el reconocimiento. Si 20 veces no te crece el pan, si 20 veces el pan te queda como galleta, créanme, inténtalo la número 21. Quizás hay algo de disposición que te faltó, de preparación. Quizás debiste dejar la masa un poco más. Quizás no fuiste a trabajar en el horario que debías de ir a trabajar y cuando llegaste ya no tenías la disposición. Tuviste que hacerlo por obligación. Lo dejaste para el final. No era tu enfoque. ¿Y qué pasa cuando lo dejas para el final? ¿Trataste de estudiar a última hora? ¿Trataste de hacer tu horizontal a última hora? Lo peor que puede haber es tratar de hacer un horizontal cansado. Y los que hicimos la escuela de estudio bíblico lo saben muy bien. ¿Cierto? Y vos pensás que lo va en este ahorita le invierto, pero no, vos no te da. ¿Cierto? Es terrible. Gastás hojas y hojas, porque estás cansada. Disposición, preparación, tiempo. Tiempo. Amén. Mediten esto. Timoteo no siempre fue obispo. Timoteo no siempre fue, cierto, el gran hombre de Dios utilizado en Éfeso. Pero Pablo le está recordando algo que hizo desde la niñez. Algo que hizo desde muy pequeño. Persiste en esto. Persiste en lo que aprendiste. ¿Ya? Pero tienes que saber de quién has aprendido. Quizá estaba recordando también las propias enseñanzas que el apóstol Pablo le había enseñado a Timoteo, porque lo había tomado desde jovencito. Persiste en lo que aprendiste. Persiste en las herramientas. Persiste en el perdón. Persiste en amar.
¿Está? Vos no podés, insisto, vos no podés discipular a gente si vos no estás amando o no estás perdonando. ¿Está? Nosotros exhortamos en amor a la persona y le decimos que está mal porque queremos que crezca. Si vos no le decís que está mal y te quedás callado y más encima te enojás, ¿está? Vos no estás edificando el reino de Dios. ¿Está? Estás apelando en tu interior para que se haga justicia sobre la persona, pero la idea es instruirlo. Intrúyelo. ¿Está? Trae a la luz lo mal que está la persona para que la persona crezca. O si no, vas a seguir luchando en tu corazón. Vos tenés que levantar discípulos que aunque son débiles, si tú les animas a perseverar, a persistir, esa persona va a crecer. Alguien alguna vez creyó en ti, a pesar de tus pecados. Cree en la gente, aunque sientas que la gente te traiciona. La traición es un elemento del mundo. La traición genera en el mundo personas que buscan venganza y no que buscan edificar personas. En el reino de Dios, cuando alguien trae venganza sobre tu vida, el espíritu es el espíritu de la cruz. Cuando tú te sientes traicionado por alguien, el espíritu de la cruz es ir a la orilla del mar y restaurar a la persona. Ir allí y prepararle un desayuno. Ese es el espíritu de la cruz. ¿Ya? No el espíritu de decir, yo sabía que esto iba a pasar. Hay gente que espera que le pase algo a la gente para decir, esta persona es contumaz y rebelde y nunca aprendió. Pero nunca insististe en la gente, nunca trajiste la luz, nunca le dijiste lo que realmente estaba en tu corazón por amor y tratar de ayudarla. Cosa que cuando caiga, ¿cierto? Vos estés preparado a hacerle volver. Debemos, así como nosotros debemos aprender a ser perseverantes, debemos ayudarle a la otra persona a persistir en lo que has aprendido. Amén. Oremos, Señor. Padre, queremos darte las gracias, Señor. El apóstol Pablo ahora está listo, Señor, para dejar esta tierra. El apóstol Pablo está listo, Señor, y no se le ve en amargura. Quizá la amargura es porque va a dejar de existir sobre esta tierra. Pero él está dejando, Señor, toda su amargura humana a un lado para seguir animando a sus discípulos. Señor, para decirle lo que aprendiste está bien, debe de perseverar, persistir en lo que aprendiste, aunque ya Pablo no iba a estar sobre esta tierra. Señor, ¿cuántas veces este muchacho tuvo que aprender del apóstol Pablo? Señor, ¿cuántas caminatas rumbo a Asia? Señor, rumbo a Galacia. Señor, rumbo a Corinto. Señor, ¿cuántas veces Timoteo miró los insultos? ¿Cuántos desánimos? ¿Cuántas lágrimas? Señor, ¿cuántas heridas siendo curadas por Lucas? Mientras este muchachito, en medio de la fogata, Señor, que iluminaba las heridas de Pablo, miraba y aprendía. Señor, cuántos insultos, cuántas cosas este joven Timoteo estaba aprendiendo. Como aquel día, Señor, que tuvo que quedar en Tesalónica y después se entera, Señor, de todo lo que pasó en Atenas y de todo lo que pasaría más adelante. Señor, cuántas experiencias, cuánta pasión, cuánto fuego, pero cuánto dolor, cuánta perseverancia, cuántas caminatas. Señor, cuántos rollos leyendo Timoteo, Señor, mientras Pablo y su equipo dormían en algún lugar camino, Señor, a Jerusalén. Señor, esas historias no están escritas en la Biblia, pero seguramente existieron. Y ahora, Señor, que ha llegado el tiempo donde Pablo está por partir, donde ya Timoteo no es un niño, es un hombre. Señor, Pablo lo mira y le dice, persiste en lo que has aprendido. Persevera en lo que has aprendido. Señor, cuántas enseñanzas
estamos recibiendo en estos devocionales. Señor, ¿cuántos están siendo verdaderamente discípulos? Señor, ¿cuántos en el futuro están dispuestos a recordar estas enseñanzas? Señor, es mi oración que nosotros podamos aprender, Señor, a hacer aquello que siempre nos gustó y que tú sabes que es lo mejor para instruir, para enseñar, para redarguir, para exhortar en justicia. Señor, yo oro por este espíritu de perseverancia. Señor, no de perseverancia, Señor, en queja, en crítica, en murmuración, sino esta perseverancia, Señor, en pasión, en insistir, en aprender, en estudiar, en creer, en volver a animar, en volver a llamar, en volver a acercarse, en volver a amar. Señor, este es nuestro trabajo. Y te damos gracias por lo que tú nos diste. Señor, el que persevera hasta el fin, este es el que va a llegar. Y levanta gente perseverante. Perseverante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la próxima vez que usted vaya a enseñar, la próxima vez que usted vaya a hacer, acuérdese cuánto tiempo usted invirtió antes de enseñar. O a entregar una meditación, o a dar una palabra. A las 3 nos juntamos, reunión de personal. Mayra, ¿hacer la grabación? No tenemos que entrar. ¿Y esa cosa que escucha la música? ¿El iPod? ¿No se puede? ¿Por qué?